Yo le diría a ese niño, oye, vas a llegar, debe ser, ponte a hacer esto, ponte a hacer lo otro, estudia, estudia, estudia. No hay otro punto que yo le diría a ese niño que fue Alejandro Aguilar Torres, decirle, vas a llegar, pero tienes que trabajar más. Bienvenidas y bienvenidos a Melchis de mis amores, el podcast donde las historias de nuestra gente cobran vida. Soy Araceli Flores Colín y hoy tengo el inmenso honor de conversar con alguien muy especial. Imaginen por un momento los salones de baile de la Ciudad de México en los años 80. Luces tenues, parejas deslizándose al compás del danzón y una orquesta que poco a poco se ganaba el corazón de los bailadores más exigentes. Esa orquesta nació aquí, en nuestro querido Melchor Ocampo. Hoy me acompaña el maestro Alejandro Aguilar Torres, trompetista, director general de la Danzonera Joven de México, Chamaco Aguilar, y guardián de una tradición musical que lleva más de 70 años haciendo vibrar corazones. Maestro Alejandro, bienvenido a este podcast, bienvenido a Melchis de mis amores. Muchas gracias. Para los amigos que se van a conectar o que se están conectando a este post, mi nombre es Alejandro Aguilar Torres, soy el director de la Danzonera Joven de México, pero antes les quiero dar la bienvenida a los amigos que el día de hoy, Araceli. Muchas gracias. Sé bienvenido a la oficina de la Danzonera Joven de México, a los amigos de la República Mexicana, a nuestros queridísimos conciudadanos de nuestro Melchor Ocampo, pueblo con encanto. Sean bienvenidos a la oficina de la Danzonera Joven de México, Chamaco Aguilar. Muchas gracias, maestro. Un honor estar aquí, un honor estar en un lugar con historia, una historia viva, una historia latente. Maestro, antes de que hablemos de trompetas y salones de baile, quiero que la gente que nos escucha lo conozca a usted. ¿Cómo se define Alejandro Aguilar más allá de la música? Primeramente, pues un ciudadano de Melchor Ocampo. Yo amo y quiero a Melchor Ocampo, ha sido mi vida, tanto que le he hecho algunas composiciones. Por ejemplo, le hice uno a Tlajomulco que dice gigante, siempre gigante, Tlajomulco así lo es. Cuauhtémoc, otro coloso, así gustoso siempre cantó. Por amor a la juventud, Tlajomulco es. Por eso amo a Melchor Ocampo, Araceli. Ese encanto, esa esencia que permanece en nuestro municipio y que sin duda pues ha logrado trascender. Cuéntenos, maestro, ¿dónde nació? ¿Cómo era el Melchor Ocampo de su infancia? Yo nací en Filiberto Gómez, número 19. Aquí ha sido mi raíz de abuelos, de bisabuelos, mis padres, mis hermanos. Todos hemos nacido en esta calle, Filiberto Gómez, en el número 19. Mi infancia, pues la recuerdo pues como todo niño. Teníamos un pueblo diferente al que actualmente tenemos. Nuestras áreas de juego eran muy diferentes a la que tienen ahora nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos. Nosotros conocimos el campo junto con nuestros papás. Nuestra niñez fue pues el trabajo de, pues, ¿qué te puedo decir de los ejidos? El cuidar los animalitos, recoger pues la parte de las gallinas, el huevo, sí. Esa fue mi niñez, en el ir a cuidar los ovejos, e ir a ayudar a papá al campo, a cortar, a cegar el zacate, mil cosas parecidas a eso. Y además, bueno, esta tradición
que se vivía en ese tiempo, pues siempre estaba muy ligada al campo, siempre estaba ligada a este tipo de actividades en Melchor Ocampo. Me imagino que crecer en la familia Aguilar, en el seno de la familia Aguilar, significaba que también que la música, además de estas tradiciones del campo, estaba por todos lados, ¿cierto? ¿Cuál es su primer recuerdo musical en Melchor? Bueno, yo creo que los inicios. Mi papá nos empezó, mis hermanos ya eran músicos, mi papá me empieza a dar aportaciones musicales. De ahí mi tío Fermín Aguilar nos consigue el maestro y nos trae de Tultepec al maestro Francisco Vázquez García. Él, no solamente a mí, sino a muchos jóvenes, niños que éramos jovencitos, nos enseñó la música. Pero decías hace un rato, ¿qué compromisos hay para ello? Pues yo, antes de que empiece yo a contar cómo incursiono en la música, sí me gustaría dar una semblanza de cómo se dio la música para mí. Sí, claro, adelante, maestro. Adelante. El tío Fermín nos pone un salón exclusivo para que nos enseñen la música, el solfeo, nos enseñen a tocar la trompeta, y de ahí tuvimos la oportunidad de ir a las clases a Tultepec, y ahí inicia como que el romance de la música para Alejandro Aguilar. Yo me incursiono ya a la danzonera o a la orquesta de los Aguilar en 1967, ya con las bases que me habían dado, y ahí ya los papás se preocupan y empiezo a estudiar un poquito más, a prepararme un poquito más, y ingreso al Conservatorio Nacional de Música, que está en Mazarik, en la Ciudad de México. Y ya en la orquesta, pues empiezo con los tíos, con los hermanos, con mi papá, pues a ejercer el trabajo. Hasta que se me da la oportunidad, pues de ser el coordinador, dirigente o organizador de lo que es actualmente Chamaco Aguilar. Y bueno, pero yo decía hace un rato, para entrar a ese tema yo quiero dar un agradecimiento a mis antepasados, porque si no los menciono ahorita, creo que se va a borrar el tiempo. Y quiero reconocer a Julio Aguilar, a Guadalupe Aguilar, que él es nuestro primer compositor en 1920, formador de la primera orquesta típica en Melchor Ocampo. Después, su hijo Emilio Aguilar, que mi reconocimiento para sus familias, sus hijos, sus hijas. Él forma en 1938 la orquesta de baile popular llamada Montecarlo. Sí, es justo eso. Entonces, pues para ellos mi reconocimiento y mi agradecimiento por habernos legado el arte musical llamado danzón. Emilio está 16 años con la Orquesta Montecarlo y en 1955 le cede la batuta a Jorge Aguilar, que él fue el Chamaco Aguilar, 1955. Entonces, Melchor Ocampo, me hablabas de cómo era mi Melchor Ocampo en esa época. Melchor Ocampo hacía las verbenas populares o las famosas kermés en el kiosco de nuestro municipio. Entonces, pues las parejas hacían un rol contrario, los varones hacia la derecha y las chicas hacia la izquierda. Empezaba la orquesta y todo el mundo solicitaba a la pareja pues bailar. Después de 2 o 3 melodías, cuando ya estaban en el romanticismo del baile, la orquesta paraba
y decía, en este momento el caballero le tiene que hacer la disparada, le tiene que disparar a la dama, y así es como se recaudaban los fondos para, sí, para las escuelas, porque antes había otro tipo de organización, todos colaboraban para todo, para la escuela, si había que llevar la pala y trabajar, todo mundo sacaba su herramienta e iba a trabajar, ¿sí? Sí, pues qué bonitas tradiciones que en ese tiempo sí también tengo referencia de esas verbenas, y que esas verbenas pues daban pie al desarrollo musical que aquí teníamos en Melchor Ocampo. Su tío abuelo, porque eso fue su tío abuelo, don Emilio Aguilar Escalona, como bien lo menciona, fue el fundador de la Orquesta Montecarlo en 1938, y asimismo pues también su hermano Jorge Aguilar Torres se consolidó como Chamaco Aguilar. ¿Cómo era vivir en una casa donde 3 generaciones respiraban música? Bueno, en la vida de la casa, mi papá era músico en la Sinfónica o en la banda de la Ciudad de México, que en aquel entonces era la banda de policía, después fue la banda del departamento, actualmente es la Sinfónica de la Ciudad de México. Y bueno, él también participaba en la orquesta junto con mis tíos, mis hermanos, y bueno, convivir. Esa fue nuestra misión, o la misión de ellos, que los hijos estuviéramos en armonía y sobre todo participando en algo tan hermoso como es la cultura de la música, y sobre todo en la familia Aguilar, ¿no? Sí, es una familia de tradición musical. ¿Hubo algún momento específico en el que usted supo que su vida sería la trompeta y el danzón? Cuéntenos un poco de esa historia. Bueno, son varios pasajes, pero sí, desde el momento en que me incursiono en la danzonera, yo sabía que la música era mi vida, ¿sí? Y más que ya llevaba la carrera en el Conservatorio Nacional de Música, pues estaba yo como más enfocado a eso, ¿sí? Y de ahí, pues, yo creo que el participar en diferentes organizaciones pues va dando experiencia para que lo apliques en la organización de tu familia, ¿no? Sí, Eso sí, claro. Creo que es un punto muy importante. Sí, justo es de cómo va desarrollándose una persona y va de cierta manera profesionalizándose. Y Melchor Ocampo, ¿qué papel jugó en su formación como músico? ¿Qué le dio este pueblo con encanto que no hubiera encontrado en otro lugar? Bueno, yo creo que aquí, viendo por las demás organizaciones, la banda municipal daba margen a que uno se enfocara a hacer pues lo suyo. Sí. Y pues decía yo hace un rato, yo creo que aquí el agradecimiento sería no tanto para los pobladores, sino para la familia, para el tío Fermín, que hizo el gasto para que muchos de nosotros, no solo de los Aguilar, sino de diferentes familias, estudiaran, porque él puso el recurso, puso el local para que nosotros nos dedicáramos a esto. Sí, fue un pilar muy importante. Sí, fue un pilar. Y además con una visión, esta visión que iba más allá, como lo acaba de mencionar, de la familia, algo que también pues iba a construir una profesión, una forma de ser distinta para Melchor Ocampo. Y bueno, ya un poquito ya más hacia estos años, hacia la década de los 80s, en 1984, usted toma la dirección del Chamaco Aguilar. ¿Qué edad tenía en ese momento? ¿Cómo se sintió al recibir esa responsabilidad? Pero tengo que contar cómo llego. Bueno, la situación se presenta de la siguiente manera. Mi tío Emilio, en 1955, cede la batuta a mi hermano Jorge Aguilar. Mi hermano Jorge Aguilar estuvo 30 años bajo la dirección, su orquesta, su danzonera, pero en el 84 empezó a
nos ponía el pretexto a los tíos, a mi papá, ya en plática familiar, de que él ya no quería hacerse responsable de ese punto. Entonces me dan la oportunidad a mí en 1980, para finales del 84, de formar, yo organizar, formar o dirigir lo que es actualmente Chamaco Aguilar. Recordemos que Chamaco Aguilar fue Jorge Aguilar. Sí, Jorge Aguilar. Pero el continuismo lo persigo yo. En el 1985 me dan la oportunidad de participar en uno de los salones más icónicos que tiene o que tuvo nuestro México, porque ya el salón desapareció, que fue el Salón Colonia. Entonces, en aquel entonces, yo traía las cartulinas y el pueblo se empezó a interesar por qué o el cómo Chamaco Aguilar está yendo a un salón donde se hacían las transmisiones directas de la radio, de Radio Ahí al Salón Colonia o del Salón Colonia hacia la radio. Entonces la gente se empezó a interesar. Cuando yo debuto en el Salón Colonia, hubo como que una euforia de nuestro poblado. Me empezaron a decir, oye, ¿vas a llevar autobús? Y aquí voy a dar otro agradecimiento, ya no están ellos, pero creo que es necesario. Yo les decía, sí voy a llevar autobús. Teníamos mucha relación con Felipe Torres, mejor conocido como La Mosca. La Mosca, sí. Él me dice, hermano, yo te pongo un autobús y de veras vas a ir al Salón Colonia. Yo te pongo un autobús con Miguel Domínguez, el Sí, Trotsky. también. Alejandro, para ti, yo te pongo otro autobús. La licenciada Lupita Contreras me puso otro autobús. Miguel Rivero, lo conocíamos como la penicilina, también Sí, dice, también. maestro, yo voy a ir. Total de que yo junté ese día, ya tenía yo formados para la próxima semana que iba a ser el debut, 5 autobuses. Vine y como que le presumí a mi esposa, oye, mira, para el debut de Chamaco Aguilar en el Salón Colonia, ya tengo 5 autobuses. Y me dice, sí, ya los tienes, pero ahora llénalos. Pues ahí empezar a invitar a las personas y bueno, se logró. Llegamos al Salón Colonia con 5 autobuses, la danzonera actúa y me llama la empresa y me dice, ¿toda esa gente viene contigo? Sí, efectivamente, son los autobuses de mi poblado. Y me dice la empresa, bueno, pues Chamaco Aguilar sigue participando dentro del Salón Colonia. Tienes fechas, medio fechas miércoles, medio fechas viernes, domingos, después me pasó los lunes, no funcionan los lunes, me regresaron al miércoles y así es como incursiono a uno de los mejores salones que ha tenido México, el Salón Colonia. Y bueno, también para ese punto, el que una orquesta de Melchor Ocampo, justo como bien lo señala, causó ese revuelo, causó el que pudiera tener un representante ante un escenario de los más importantes y de los que en el caso del señor Felipe Torres también era un bailarín muy distinguido, le encantaba, lo que yo recuerdo de él, el baile, le encantaba toda esa convivencia social. En este caso, cuando estamos en este debut en la catedral del Salón Colonia, ¿cómo empezó a abrirse esa perspectiva de ya incursionar en otros escenarios? Bueno, ahí viene otro punto, ahí cambia el nombre de Chamaco Aguilar. Había un locutor que era el cronista de la Arena México, Carlitos Salinas, que era homónimo del presidente de la República. Él, como yo llevaba a los niños, ya dentro de la danzonera, él empieza a mencionar, en este momento va a actuar la danzonera joven de México.
y la Danzonera Joven de México, y el público empieza a interactuar con nosotros, y era como, mira, los niños están trabajando, iba mi sobrino Gabriel en los timbales, los niños fueron como que un parteaguas para que el señor locutor le cambiara el nombre. Cuando a mí Radio Educación me invita y me dice, oye, yo quiero grabar tu orquesta, pero ¿qué tienes original? Le digo, pues tengo las zapatillas del Salón Colonia, tengo mi Ciudadela, y grabamos con ellos el primer CD. Y me dicen, ¿cómo le ponemos? ¿Chamaco Aguilar? Le digo, no, por favor ponle la Danzonera Joven de México, y ahí nace el otro extremo del otro nombre, que es, si tú lo ves, son dos nombres diferentes, sí, la Danzonera Joven de México y Chamaco Aguilar, pero ahora es un solo enfoque. Que ya es el nombre distintivo, Danzonera Joven de México, así Chamaco Aguilar. Qué interesante conocer esta historia, esta anécdota de cómo surge Chamaco Aguilar. La Danzonera Joven de México, Chamaco Aguilar. ¿Cuál fue el mayor reto que enfrentó al llevar una orquesta de Melchor Ocampo a competir en estos grandes salones de la capital, donde ya había danzoneras muy, muy bien establecidas y reconocidas? Orquestas de abolengo. Sí, no Carlos Campos. Estaba Carlos Campos, Acerino, Pepe Castillo, Miguel Ángel Zarralde, Gamboa Ceballos. La verdad, pues era como que, ¿cómo te explico? Que se sentía uno en punto. Yo estoy en un lugar, pero no es mío. Ellos ya lograron su objetivo, ellos ya tienen el nombre, son las estrellas. Y uno lo primero que piensa, yo tengo que mejorarme, yo tengo que actuar para hacer y llegar a donde ellos están. Y me preguntabas hace un ratito, ¿cómo interactúas a los demás salones? Resulta que sale Alejandro Cardona del Salón California y me llaman, pero no me llaman como danzonera, porque en el Colonia yo era la Danzonera Joven de México, pero me llama y dice, es que nos hace falta una orquesta. Sale Alejandro Cardona del California Dancing Club y vas a ingresar tú. Y claramente me dijeron, de lo que tú hagas el próximo viernes, de lo que tú actúes el próximo viernes, va a ser para que tú te quedes en ese espacio. Y yo creo que lo hice bien, porque me quedé 28 años en el California Dancing Club. Y de ahí, pues, hacia todos los salones de México. No, pues es muy interesante el conocer toda esta trayectoria, pero algo mucho más cercano, más específico. ¿Qué emoción sintió al estar en estos escenarios? ¿O qué emoción siente? Porque pues sigue esta trayectoria y sigue esta permanencia. Pues una emoción, ¿cómo te puedo decir? Que engalana al ser humano, engrandece el hecho de pensar que un público tan selecto de alguna área, de algún salón, de algún teatro, te esté observando, te esté viendo, que esté disfrutando tu música. Pues es grande porque la verdad, uno como músico tiene uno que dar lo mejor para que el público que te esté escuchando pues pueda participar y pueda decirte, oye, sí me gustó lo que haces, quiero que regreses, quiero que estés nuevamente, sobre todo las empresas, ¿no? Sí, muy importante. Cuéntanos una anécdota, tal vez divertida o tal vez difícil, de estos primeros años tocando en la Ciudad de México, algo que nunca olvidará. Bueno, más que mía, hay muchas anécdotas, pero yo creo que aquí te contaría lo de los músicos que son traviesos y coquetos, ¿no? Estábamos en el Teatro
De Oaxaca tengo varios, de Veracruz igual, pero te voy a contar uno de Oaxaca. Estábamos en el teatro y nos dice la empresa, el desayuno se sirve en tal restaurante, por favor, conforme terminen se van hacia allá. Bueno, ok, pero pues nos empezaron a servir y las chicas empezaron a dar sus servicios, pero uno de los músicos, que es nuestro locutor, empezó pues a coquetear con la chica, ¿no? Y bueno, ahí quedó todo. Pero después la chica me fue a decir, oiga, el joven que está ahí, ¿qué carrera tiene? ¿Qué es? Le digo, vive allá en mi poblado de Melchor Ocampo. Y él pues tiene cuadras de caballos, tiene parcelas, tiene un rancho, o sea, pero le dije, pues como para de broma. Y resulta que pues se lo creyó y empezó a interactuar más con él y ya ahí quedó todo. Pero en la noche, que era el baile de gala, ya estábamos en el convenciones, vi que la chica andaba ahí y dije, pues a lo mejor va a meserear, ¿no? Va a dar servicio. Pero al final, cuando nosotros nos retiramos, la chica ya estaba con una cajita de Fab y un niño en los brazos arriba del autobús. Y le digo, señorita, por favor, el carro es particular. Dice, es que el joven me invita para que me vaya con él a su casa. Le digo, no. El autobús particular, por favor, bájese, no llevo gente extraña. Bueno, ahí no quedó. Son anécdotas muy crudas, muy reales. A los 8 días yo hacía el aniversario en el Gran Forum en la Ciudad de México, en Tasqueña, y estaba yo en la taquilla y de momento me dicen, ¿te hablan? Yo pensé que era pues alguien que había hecho su reservación, que estaba esperando, y me dice, es que venimos mi hijo y yo porque queremos que nos regrese a mi nuera. Le digo, pues no sé de qué se trata. Es que hace 8 días estuvieron en Oaxaca y se la trajeron. Bueno, ahí voy por el joven y le digo, oye, mira, tienes un problema aquí, donde que para colmos de males era la primera vez que había invitado a su novia. Y ya le fui a decir, mira, platica con ellos y ahí está. Y sí, pues le pedían que le regresaran. Que respondiera. Sí. Porque el muchacho llevaba otros 3 niños. Dice, mis hijos se quedaron, tú te trajiste a mi mujer y qué sabe. Esa anécdota no se me olvida. Así. Otra anécdota, estando en Tlacochahuaya, Oaxaca, nos invitaron al desayuno también. Y como ese día íbamos a tocar en el Teatro Macedonio Alcalá a mediodía, pues llegamos a las 6 de la mañana y pues que vamos a Tlacochahuaya, porque allá vivía uno de los compañeros. Ya nos invitaron a desayunar y ok. Y se acerca la chica y me dice, me lleva un pan, yo creo que como de 20 centímetros de espesor, de radio. Y le digo, señorita, por favor, este pan me lo parte en 15 pedazos y lo reparten los muchachos. Y me dice, no, ese pan es exclusivamente para usted. Bueno, ok, pues lo voy a hacer, pero señorita, no me lo voy a comer todo, no me lo voy a terminar. Regresa la señorita con una bolsa y me dice, aquí en Oaxaca, el que no come carga, así que cárguelo, lléveselo. Y me lo llevo. Eso es otra anécdota. Sí, pues. Y es la parte que las personas tienen como este agradecimiento y pues como sí, esta distinción a sus invitados, a las personas que logran tocar esa parte sensible de su corazón. Y bueno, continuando con nuestra plática, ¿hubo algún momento en el que pensó, esto no va a funcionar o quizás debo rendirme? El problema de manejar cerebros, porque cada músico es intelectual, sí es muy difícil. Cada músico trae un temperamento diferente, trae un pensamiento diferente, trae una idea de que él va a ser, y pues ahí es donde se batalla. Ahí el director tiene que tener el temple, pues para organizarlos, para armarlos,
para ensayarlos y cuidar mucho el respeto entre elemento y director, ¿no? Porque no llevarme con ellos ha sido como una parte fundamental para que esta organización progrese y se siga manteniendo vigente en el gusto del público. Pero esa disciplina, además de mantener ese orden, lograr la motivación, lograr el liderazgo con las personas que forman parte de la organización. Pues diste una palabra fundamental, ¿eh? No hay otra cosa más que la disciplina para la organización. Para que una organización funcione, debe estar totalmente al 100 la disciplina. Y creo que la palabra que dices es perfecta para este punto. Muy bien. Luego viene el reconocimiento. La danzonera la empiezan a llamar la danzonera joven de México. ¿Cómo se ganaron esta diferencia? ¿Cuál era ese diferenciador entre Chamaco Aguilar y la danzonera joven de México? Bueno, aquí yo empiezo a visualizar que nosotros somos una copia. Chamaco Aguilar, la danzonera joven de México, es una copia de las demás organizaciones que tiene la República Mexicana. ¿Cuál es la diferencia? Pues no lo sé, pero lo que sí sé es que quise tener un estatus propio, que tanto que yo le pedía a mi hijo Alejandro, yo le escribo un estribillo, un tema de una melodía del cuarteto de Liverpool, que es Yesterday. Le dije, por favor, esto me lo instrumentas, esto lo vamos a presentar. Le hice un montuno, el tema lo respetó, pero él desbarata todo y él empieza, ahí me doy cuenta que la creación de algo original, algo auténtico para Chamaco Aguilar acababa de nacer. Él empieza a hacer creaciones y me presenta el danzón Yesterday, que ese fue el primer danzón que yo presento en el California Dancing Club, y de ahí para adelante nace el danzón Angélica, nace el Mago del Trombón, Los Niños de Olivia, una fusión que hubo de melodías de la Internacional Sonora Santanera que se llama Popurrí Santanero, El Fotógrafo de las Estrellas, y de ahí un sinnúmero hasta la fecha, casi 90 creaciones de Alejandro Aguilar Alcántara, que es el arreglista y compositor de la organización. Entonces, la diferencia sigue siendo la misma, no le he cuadrado, no le he enfocado qué es Chamaco Aguilar y qué es la danzonera joven de México, pero yo creo que ahí nació otra creatividad y ahí sale lo auténtico, lo propio, lo original que actualmente Melchor Ocampo, a través de la danzonera joven de México, sigue vendiendo a nuestro país y al mundo. Y en ese sentido, justo la creatividad, la manera en cómo empieza la autenticidad de la danzonera es lo que ha logrado distinguirlo. Tanto que pues usted también ha tocado en el Teatro Degollado, en el Centro Nacional de las Artes, ha hecho giras por toda la República, pero después de todo, ¿qué es lo que más le llena el corazón de este camino que ha recorrido? Bueno, el principal y fundamental es el trabajo. Yo salgo a trabajar cuando me llaman de Tamaulipas, de Monterrey, de Oaxaca, de Cancún. Primero lo que yo pienso es, hay trabajo y voy a traer el pan para mi familia. Pero ya estando en el foro, empiezo a interactuar con el público. Siento la vibración del público, siento la energía, como ellos bailan. Siento que la música que está interpretando la danzonera joven de México está funcionando y está interactuando con el público danzonero. Eso es el punto. Hoy ya la tercera generación, sus hijos, tanto Alejandro como Rogelio, continúan esta tradición.
¿Qué siente al ver que ese legado continúa? Y bueno, también él mencionó en una plática previa que ahora también su nieto Alejandro. ¿Qué siente? Yo siento que he cumplido con el compromiso, porque es un compromiso que me dejaron. No, esto yo no lo invento, no fue crianza mía. Esto es del abolengo que trae la familia Aguilar desde 1860. Pasa por los 900 y llegamos a los 2000 y actualmente el nieto ya se incrusta en la danzonera y pues la verdad te sientes como que si tenía yo 2 pilares, siento que ya tengo otra fortaleza más de que es el nieto y que el abolengo y el trabajo se va a preservar y va a durar más años todavía la música de los Aguilar en Melchor Ocampo, en el Estado de México, en la República Mexicana y en el mundo. Sí, en todos los lugares en donde ha logrado conectar y contactar con las personas. Si pudiera darle algún consejo a un joven de nuestro municipio, de Melchor Ocampo, que está empezando en la música o que tiene cualquier sueño que parezca imposible, ¿qué le diría? El estudio, la constancia y la disciplina va a hacer que él forme su propia integridad como persona dentro de su carrera musical, dentro de su familia, y no hay otro punto más que la disciplina para su trabajo en su escuela, en la participación en los grupos que le inviten. No hay otro punto más que la disciplina en sus ejercicios que él haga. Y el saber ir creciendo a la par de esta disciplina y de todo lo que conlleva en el desarrollo. ¿Qué le gustaría ver en Melchor Ocampo en términos culturales? ¿Qué hace falta para que más historias como las del chamaco Aguilar nazcan aquí? No quisiera yo me meter en ese punto, pero daré mi opinión. Yo creo que tenemos una casa de cultura que necesitamos fortalecerla. Necesitamos voltear como ciudadanos. Necesita voltear la autoridad. Yo vi con mucho gusto y mucho agrado que nos regalaron o la presidenta compró unos pianos, pero necesitamos que la Casa de Cultura funcione, que tenga los maestros que deba tener. Decía don Andrés Soler en una de sus películas, Melchor Ocampo, que tenga todo lo que se deba, aunque se deba todo lo que se tenga, ¿no? Que se invierta. Que se invierta sobre todo en la cultura, cualquier tipo de nuestras bellas artes, pero Melchor Ocampo tiene el goce porque tenemos la fortuna de tener 8 orquestas y grupos y sonoras y coros. La verdad tenemos una gama de artistas, de gente que se dedica a la cultura musical y lo único que hace falta es que alguno de ellos voltee y diga: la Casa de Cultura de Melchor Ocampo le vamos a dar otro enfoque, le vamos a dar otra visión para que nuestros chicos, nuestros niños tengan otra enseñanza. Yo no digo que no se les enseñe, pero necesitamos proyectar, necesitamos, yo le decía a un presidente, no voy a decir nombre, le decía: me dio mucho gusto que trajiste la Sinfónica de la Ciudad de México, que vino la banda del Estado, que trajiste la estudiantina de tal escuela, que trajiste el folclore de Bellas Artes de acá de Coyote, de Tultepec, pero dime, ese sombrero no es tuyo, necesitamos que tengamos lo propio. Yo creo que la Casa de Cultura es la base, ahí tenemos que atacar ese punto para que nuestros niños ejerzan lo que es el arte de la música. Sí, no solamente estudiarlo, no solamente tenerlo como una parte que va a enriquecer sin duda su formación, sino justo lo que acaba de mencionar, que haya una proyección, que Melchor Ocampo tenga lo propio
para que se pueda consolidar esas enseñanzas y alimentar sobre todo al corazón de la población. Dado que el danzón es patrimonio cultural intangible de la humanidad desde 2019, ¿qué significa eso para usted y para la danzonera joven de México? Bueno, estar dentro de ello como que ya es una satisfacción, el ser parte del danzón, que las autoridades, que los centros culturales ya te tomen en cuenta como parte de, pues es una satisfacción enorme. Y sobre todo donde yo me paro le digo, pues sí, yo soy de Melchor Ocampo, pueblo con encanto, porque yo quiero que Melchor Ocampo siga floreciendo y, como vulgarmente se dice, siga brillando. Y después de haber tocado tantos lugares increíbles, tantas formas de visitar lugares, sigue regresando a Melchor Ocampo. ¿Qué siente cuando después de esos éxitos obtenidos regresa a Melchor Ocampo? Bueno, creo que la gente ya empieza como que a tomar partida. Ya siente que Chamaco Aguilar es parte. O sea, Melchor Ocampo y Chamaco Aguilar ya es una sola persona, porque la gente nos aprecia, nos platica, nos critica también, porque hay que aceptar la crítica. Nos dice, oye, esto está mal, esto está bien, oye, qué bien que ya estás aquí. O sea, allá interactuamos con los pobladores de nuestro municipio. Y bueno, y en este sentido, retomando y siguiendo con lo de Melchor Ocampo, ¿hay algún lugar que sea especial para usted? ¿Un rincón donde siempre vuelve a sus recuerdos? Sí, definitivamente sí. Creo que mi niñez, hablábamos de un punto, nosotros vivimos Melchor Ocampo, un Melchor Ocampo diferente. Sí. Había en nuestras áreas, porque nada más era el centro, el ir a cortar los capulines. Teníamos árboles, pero árboles grandes, donde te subías y bajabas canastos de capulín. Ese recuerdo como que lo siento todavía dentro, como que no se me ha ido, aunque ya no existe nada de ello, pero yo sigo como que añorando ese punto que fue mi niñez, en ese punto, en ese rincón de mi Melchor Ocampo. Un momento feliz que le recuerda, que le lleva a ese punto, y acompañado de alguna persona en especial. Pues mis padres fueron fundamentales en este punto. Ahora mis hijos y ya los nietos, que yo lo siento ya dentro del área musical, ¿no? Bien, bueno, vamos ahora a completar algunas frases. Yo le voy a decir Melchor Ocampo es, y pues usted me dice qué significa. Para mí Melchor Ocampo es el amor de mi vida. Lo he vivido, lo he sentido, le he trabajado sin ser autoridad, sin tener ninguna representación. Yo he hecho muchas cosas para Melchor Ocampo. He trabajado para hacer, y te pongo un ejemplo, el bardado en la barda perimetral de nuestro deportivo. Nadie me puede decir que lo hizo. Ahí el membrete dice Alejandro Aguilar Torres. Lo mismo la iglesia, por eso yo lo siento mío, el pueblo. Adoro mi poblado. La barda perimetral de la iglesia, todo el rejoneo yo lo mandé a hacer. Tampoco hay personas que me pueden decir, oye, es que te dimos. Pero fue un capricho de querer dejar algo, un precedente del proceso de mi vida en Melchor Ocampo. ¿Cómo le explica a alguien de fuera qué significa ser de Melchor Ocampo? Un ciudadano que quiere trabajar, que quiso trabajar, que está trabajando para su poblado, que en cualquier punto que uno ejerza, desde el rincón más chiquito, el hecho de participar, de crear, de estar creciendo, en este caso con la música, pues representamos al Melchor Ocampo. Melchor Ocampo creo que
es un punto de partida y yo les presumo siempre, mi Melchor Ocampo, mi pueblo, es un pueblo con encanto. Maestro, si pudiera volver en el tiempo y hablarle a ese Alejandro joven que estaba comenzando con la trompeta aquí en Melchor Ocampo, ¿qué le diría? Que estudiara más, que se dedicara más. Si yo he sabido que iba yo a llegar a los puntos donde yo he estado o sigo estando, porque ya tengo contratos hasta este diciembre 26, pasando por todos los meses, yo le diría a ese niño, oye, vas a llegar, debe ser, ponte a hacer esto, ponte a hacer lo otro, estudia, estudia, estudia. No hay otro punto que yo le diría a ese niño que fue Alejandro Aguilar Torres, decirle, vas a llegar, pero tienes que trabajar más. Más constancia, más disciplina. Así es. Ahora unas preguntas rápidas para conocerlo mejor. Un sonido de Melchor Ocampo que siempre recuerde. Un sonido, pues ya no existen, pero te voy a decir, por ejemplo, de niño, cuando en el centro de Melchor Ocampo, en el kiosco, estaba el tinaco, de donde nos proporcionaban el agua, había un enjambre de jicotes. Y es algo que yo recuerdo porque había jóvenes más grandes que éramos niños, pero había más grandes que nosotros. Ellos iban a torear el jicote, así. Les gustaba la adrenalina. Entonces ese sonido no se me olvida. Y recuerdo el estatus, cómo era en aquel entonces Melchor Ocampo, el tinaco, lo profundo que estaba el pozo y el sonar, el resumido o sonido del jicote. Muy bien, una comida típica de aquí que le fascine. Ay, pues la verdad los tlapiques, me encantan los tlapiques y ahí te voy a contar una anécdota que la verdad no sé cómo, por qué no se me olvida ese platillo que lo preparaba la abuela, mamá, mi esposa. Me invitan a una entrevista a la B Grande de México, en la Ciudad de México, y llegué para hacer antesala y los cronistas, los locutores estaban hablando de la gastronomía. Entonces estaban hablando, diciendo, oye, ya no vamos a hablar del mole o los tamales, porque a todo mundo que le preguntamos que en su pueblo qué hace, pues el mole y los tamales, es lo más típico. Sí, yo no iba a hablar de gastronomía, pero de momento me dicen, Alejandro Aguilar, entra al aire. Ya llegaron, me pusieron mis audífonos, me pusieron mi micrófono, y la primera pregunta que me dicen, ¿cuál es el platillo de su comunidad? Pero el cerebro a trabajar, si ya dijeron que los tamales y el mole no, pues le dije, mire, allá en mi pueblo se hacen unos tlapiques, se hacen unos michiotes. De la cutícula del maguey le quitan toda la cutícula y hacen nopales con molleja. Lo pican bien menudito y lo ponen. Y le ponen perejil. Y ese fue mi error, el perejil. Hasta ahí estuvo fabuloso todo ese platillo, la gente muy contenta, las señoras preguntando, ¿y nos quiere repetir la receta? Y yo repitiendo la receta, 3, 4 veces repetir la receta. Todo fue maravilloso, ya me despidieron, ok, se terminó el programa, pero llegando a casa pensé que me iban a felicitar, pues hoy estuve en la radio. Estuve en una entrevista, el primer reclamo, oye, pero es que no te fijas. ¿Por qué? ¿Cuándo has visto que yo le pongo perejil a los michiotes? Entonces no es perejil, no es perejil. Bueno, ahí terminó el punto, el reclamo, pero me invitan a una misa. Ya ves que en el pueblo te invitan a la misa y pues te invitan a la mesa. Estábamos muy cómodamente ya comiendo y enfrente de mí estaba una señora que empieza a decir, maestro, lo escuché en la radio,
Lástima que no tenía yo un lápiz, porque cómo se me fue. Quería yo escribir su receta, Dios mío. Qué bueno que no tuve el lápiz, porque ya había yo recibido el reclamo. Ese es otro punto. Es una anécdota que salió de la radio. La trascendencia de una receta. Que bueno, ahora sí, ¿cuál es la hierba aromática que acompaña a los michiotes? Aquí le ponen de todo, aquí la verdad. El cilantro, pues. El cilantro no, laurel puede ser. Laurel, sí, sí. ¿Su danzón favorito para tocar? El Mago del Trombón. Es algo que a la Danzonera Joven de México le ha dado como que el parteaguas. Ese danzón está en todas las bandas militares, está en las bandas populares, está en todas las orquestas, todas las danzoneras de toda la República Mexicana. Suena el Mago del Trombón. La Sinfónica de la Ciudad de México lo acaba de poner, nada más que ahí le pusieron que era de el maestro Romeo. El maestro Romeo, un músico cubano, hizo su creación El Mago de las Teclas. Pero ahí se confundieron y en lugar de ponerle que es Alejandro Aguilar Alcántara, le ponen Romeo. El Mago del Trombón es para mí mi danzón favorito, la verdad. Tengo muchos, o sea, de todos. Por ejemplo, los últimos éxitos, que es Flor de Café, Revista Danzonero, infinidad de danzones, pero para mí el Mago del Trombón es otro. Primeramente porque es un danzón con una dificultad para los trombonistas. Y pese a ese, pues todo el mundo se ha hecho el propósito de ponerlo en su orquesta, en su danzonera, en su banda. Es un danzón que está girando en todo el mundo. Me lo acaba de pedir una compañera de una orquesta, una danzonera de Cuba, y pues yo se lo ofrecí, se lo di con mucho gusto, porque lo que quiero es que se siga difundiendo la música que se hace, que se escribe aquí en Melchor Ocampo. Excelente. Un consejo en una sola palabra. Estudio. Si no fuera músico, ¿qué sería? Bueno, yo fui profesor. Yo creo que me seguiría yo, de hecho, si yo hubiera sabido que mi cuerpo me iba a durar lo que me está durando, no me hubiera yo jubilado a los 32 años. Hubiera yo aguantado, yo creo que 50, pues tengo 55 años. Fui al aniversario de Tepoztlán, 55 años de vida del magisterio de la secundaria federal número 20. Yo creo que mi cuerpo todavía tendría como que la fuerza para seguir trabajando. Seguiría yo trabajando en el magisterio. ¿Chamaco Aguilar tiene pendiente tocar en algún lugar soñado? Sí, Chihuahua, Tijuana. Baja California. Esos lugares no los he pisado. Me han invitado, sí, pero cuando me invitan yo estoy ocupado. Veracruz, a mí me abraza Veracruz 3, 4, 5, hasta 6 veces por año, ¿sí? Entonces, esos estados no los tengo. Los tengo en mi corazón, sí, pero no los tengo en vivencia. Sí, hace falta. Y pues, Maestro Alejandro Aguilar Torres, muchas gracias de todo corazón por abrirnos también su corazón y compartir esta historia tan bella con nosotros. Gracias por recordarnos que desde Melchor Ocampo se pueden llegar a los escenarios más importantes del país y que nuestras raíces son nuestra mayor fortaleza. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias. Pues agradezco tu presencia aquí en la oficina de la Danzonera Joven de México. Esta es su casa. Este es un placer para mí recibirlos, tu equipo de trabajo, tu organización, y te deseo todo el éxito del mundo a ti, a tu familia y a tu equipo. Muchas gracias. Gracias. Para quienes quieran escuchar a la Danzonera Joven de México, Chamaco Aguilar, o contratar sus servicios, pueden encontrarlos en Facebook como Danzonera Joven de México, Chamaco Aguilar, y en Instagram como Danzonera Chamaco Aguilar. También pueden comunicarse si nos deja algún número telefónico que va a estar en la descripción de este episodio.
En el 55 10 66 34 17, ahí estamos abiertos para escuchar todas las propuestas, o en alguno de los salones donde estamos interactuando, o en alguno de los teatros de la República Mexicana. Ahí platicamos y nos ponemos de acuerdo, con todo gusto. Y a ustedes, querida comunidad de Melchor Ocampo, gracias por acompañarnos en este primer episodio de Melchis de mis amores. Los invito a que compartan este episodio, que se lo manden a ese amigo o familiar que ya no vive en Melchor, pero que lo lleva en el corazón. Y también a que nos digan en los comentarios, ¿conocían la historia de Chamaco Aguilar? ¿Qué parte de esta conversación les llegó más? El próximo mes regresamos con una nueva historia, una nueva voz y más razones para amar a nuestro Melchis. Melchor, eco de un hombre que guarda historia. Un amor que traspasa generaciones, tejido en la tradición viva de nuestra gente, donde la familia es el corazón que late y la cultura el alma que nos envuelve. Sabores que celebran la vida, un presente que honra sus raíces y abraza el cambio con gratitud. Aquí, la prosperidad no es destino, es el resultado de caminar juntos, de trabajar y construir el mañana. Esto es Melchis de mis amores. Hasta la próxima.